Bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos al tercer foro Democrápolis, Puebla Capital 2020-2025, la ciudadanía es primero. Les agradecemos a nombre de la revista a todos su participación en este foro, cuya intención principal es abrir diversos temas sobre la ciudad de Puebla y cómo solucionarlos, retos, oportunidades y demás. Como sabemos, la ciudad de Puebla tiene una importancia clave en el país, y pues por ello es también destacable hablar de ella, sobre todo lo que se viene, no solamente en tiempos de la nueva normalidad, sino también aquellos problemas que ya se vivían y aquellos retos que están por venir en el mediano y largo plazo. Agradecemos a todos su participación, agradecemos también a los panelistas que en un momento vamos a presentar por estar con nosotros para desarrollar desde su expertise diversos puntos sobre los temas que vamos a manejar. Enhorabuena, bienvenidos a todos. Para iniciar, voy a explicarles brevemente cómo vamos a iniciar estas participaciones. Todos los panelistas primero tendrán un espacio de 2 minutos para hablar de manera introductoria sobre los temas a los cuales se les invitó. Posteriormente se les van a hacer 3 preguntas, una cada uno, sobre los temas en particular de su rubro, de este foro, y al final van a hacer una conclusión sobre lo que hayan discernido en esta participación. Basados en estas reglas, comenzamos. El primer participante del día de hoy es Juan Francisco Menéndez Priante. Juan Francisco ha sido diputado local, es maestro en administración de empresas, maestro en gobierno y administración por la UAP, y actualmente es analista en diversos temas como los financieros y los políticos. Juan Francisco, buenas tardes, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. ¿Cuántos minutitos tengo para hacer una pequeña presentación de Puebla? 2 minutos, Juanfra. Perfecto. Bueno, de entrada, muchas gracias a todos. Vamos a hablar de Puebla. Pues, rápidamente platicaremos que aproximadamente el estado de Puebla tiene 5 millones de habitantes. Aquí hay un dato curioso de la población económicamente activa. Mucha gente piensa que es la industria, que es el comercio. Pues no. El 25% de la población económicamente activa es del campo, o sea, todavía tenemos un porcentaje sumamente elevado en la gente que vive del campo. El segundo lugar sería el comercio, el tercero sería la industria manufacturera, el cuarto sería los servicios diversos y el quinto la construcción. En cuanto a las actividades primarias, el Producto Interno Bruto, tenemos que es la infraestructura, el primer lugar, segundo el comercio, el tercero es los servicios inmobiliarios y alquiler de bienes muebles, el cuarto la construcción y el quinto los servicios educativos. La participación del PIB de Puebla a nivel nacional, el PIB son 22,000 millones de pesos, 1.2 billones de dólares, ahorita como está la situación es $1 billón. Y Puebla tiene el 3.3 de participación. Viene el presupuesto en escasos 2 meses, y pues creo que ahí está la situación interesante. El último presupuesto fue de casi 6.1 billones de pesos. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Juan, y gracias también por tu participación. El siguiente panelista, que igual tiene 2 minutos para hacer un planteamiento introductorio sobre el tema para el cual fue invitado, que es el de salud mental. Eres tú, Mari Carmen. Muchas gracias por aceptar la invitación de participar en el foro. Mari Carmen López es psicoterapeuta experimentada, tiene su despacho privado en donde hace presta el servicio de psicoterapeuta,
psicoterapias individuales, de pareja, y también grupales. Ha sido conferencista en diversos temas en materia de autoestima, en materia de desarrollo de metas, también lo ha hecho para algunas empresas, para integración de grupos y demás. Bienvenida, Mari Carmen, tienes 2 minutos para hacer tu planteamiento introductorio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y desde mi punto de vista, puedo plantear que hay que concientizarnos para afrontar estas consecuencias. Por ejemplo, que tenemos ahorita este evento que es la COVID-19 y poder tener herramientas para afrontar estas circunstancias que estamos viviendo en la actualidad. Tanto ver como nuestra salud física, mental, emocional, y desgraciadamente inevitablemente, la situación, sí, decía que desde mi punto de vista hay que elevar el nivel de conciencia en la población por los momentos que estamos vivenciando de la COVID-19 y la contingencia, ya que se están generando malestares y se están elevando por esta situación y no tener las herramientas ni las estrategias necesarias por no tener una cultura hacia asistir o acudir a ayuda profesional. Sin embargo, tener también esas habilidades para poder afrontar dichas situaciones futuras, porque pues ahorita nos vino la contingencia y la COVID-19, pero posteriormente no tenemos como conocimiento que otros eventos a nivel social nos pueden afectar. Entonces, mi punto de vista es promover la conciencia a que uno debe de tomarle la importancia a la salud mental. Y como uno tiene salud mental, puede generar también una salud física. Muchas gracias, María. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. A continuación tenemos la participación de Jonathan Maza, también le agradecemos su aceptación a este foro. Jonathan Maza nos va a hablar sobre seguridad pública. Jonathan Maza es internacionalista, maestro en seguridad nacional por el Colegio de la Defensa Nacional de La Serena, ha sido asesor parlamentario en el Senado de la República y ha tenido diversos cargos en la administración pública, también municipal. Jonathan, muchas gracias. Tienes 2 minutos para hacer tu planteamiento introductorio. Pues bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradecido de estar aquí presente y participando. Y bueno, con todo gusto voy a introducir ya de manera inmediata esta parte o este tema fundamental para el bienestar de las sociedades y sobre todo para el municipio de Puebla, que es la seguridad pública. Sin lugar a dudas, sabemos y conocemos que Puebla es la 4ª ciudad más importante a nivel nacional en cuanto a población y el elemento de la población es fundamental para hablar del tema de inseguridad y sobre todo también para abordar los temas de violencia que hemos estado percibiendo los ciudadanos en los últimos años. Y por un lado, también es importante resaltar la diferencia entre inseguridad y violencia, que aunque son factores que van asociados y que van a repercutir de manera importante en la seguridad pública del municipio, hay que tenerlos como conceptos muy claros y diferenciados y ver cuál es el fenómeno que se presenta de asociación entre inseguridad y violencia en el municipio de Puebla. Y por otro lado, también algo que es muy importante resaltar es que las características propias tanto del límite geográfico del municipio van aunados a que se encuentra inmerso en una de las zonas metropolitanas más importantes de México, pero también más importantes de América del Norte. Y hay que contemplar el factor internacional, ya que los delitos, que pueden ser también tanto del Foro Común como del Foro Federal, hay que verlos de una manera multidimensional en donde van encadenados a otros delitos aún más grandes como pueden ser los del crimen organizado. De esta manera, quisiera solo agregar, para concluir en esta primera introducción, que la inseguridad en el municipio de Puebla, como todos sabemos, va mucho en la percepción también de los ciudadanos en cuanto a los delitos comunes, al daño patrimonial y sobre todo también en los últimos años se ha incrementado la presencia de homicidios y esto también ha incrementado los índices de violencia. Y esto va aunado también a las condiciones socioeconómicas que persisten en la población del municipio y de la zona metropolitana, que estará abarcando más allá de los municipios conurbados, incluyendo la zona de Tlaxcala, y esto hace todavía mucho más complejo el tema de seguridad pública en el municipio de Puebla. Eso es todo.
Gracias, Jonathan, por tu participación, y efectivamente es importante destacar lo que dices, que no solamente se tiene que ver a la ciudad de Puebla desde una perspectiva micro, regional o regional, sino también desde el enfoque internacional, ¿no? Gracias por tu participación. Continuamos con la participación de Ricardo Reyes, a quien le agradecemos también su asistencia a este foro. Él es el director general de la revista Democrápolis, anfitrión también del foro, y quien nos tratará el tema de participación ciudadana en el municipio de Puebla. Ricardo Reyes Hidalgo es licenciado en Derecho, maestro en la Administración Pública, ha sido secretario general ejecutivo del Consejo de Participación Ciudadana en la ciudad y actualmente es asesor en materia legal y en materia política. Richard, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuentas con 2 minutos para hacer tu planteamiento introductorio. Hola, pues muchas gracias a todos por compartir conmigo este foro. Quiero comentarles que la participación ciudadana es un tema tan apasionante y tan actual y tan vigente que tendremos que empezarlo a definir como la participación ciudadana como el conjunto de mecanismos que pretende impulsar el desarrollo local, la democracia participativa a través de cualquier forma de espontánea en la que se busca generar comunidad y influir en las decisiones políticas. Uno de los propósitos de la participación ciudadana es la ampliación de la democracia representativa y la configuración de nuevos modelos de gestión pública que permita al actual estado en el que nos encontramos cambiar a un estado de gobernanza, es decir, donde los actores sociales, políticos, empresarios, tecnologías de la información actúen en sinergia a favor del bien común, generando un ambiente normalizado de transparencia y rendición de cuentas. Básicamente esa es la participación ciudadana, entonces más adelante podemos empezar a definirla, pero quiero quedarme con eso. Entonces nada más como recapitulando, cualquier mecanismo que pretende impulsar el desarrollo local y la democracia participativa. Muchas gracias, Pepe. Para finalizar, tenemos la participación de Juan Manuel Bello, el último, pero no el menos importante, quien nos tratará sobre el tema de reactivación económica y las MIPYMES. Juan Manuel Bello, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Juan Manuel es licenciado en Comercio Internacional por la UVM, es empresario con compromiso comunitario y social, ha sido regidor suplente de la ciudad de Puebla y también actualmente está emprendiendo una empresa de asesoría para los nuevos tiempos. Adelante, Juan Manuel, cuentas con 2 minutos para tu parte intelectual. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias a todo el auditorio que se encuentra en este momento de Democrápolis viéndonos a través de Facebook Live. Y pues bueno, comentábamos ahorita justamente uno de los retos más importantes, esta parte introductoria me gustaría enfocarla precisamente a ese gran reto que tenemos ahorita como mexicanos, como poblanos y en diferentes partes del país, que es adaptarnos, que es lograr un desarrollo económico con esta nueva normalidad, con esta situación que estamos viviendo, que día a día nos complica. Hay muchas noticias que nos hablan al respecto de lo que se viene en los próximos meses, lo que viene a futuro, lo que vamos a vivir el próximo año. Sin embargo, sabemos que aún es muy incierto. Entonces, nosotros debemos de enfocarnos y darnos cuenta que en este cambio que se está viviendo, tenemos 2 caminos: evolucionar, adaptarnos o seguir en la misma línea y simplemente pues esperar o navegar a ver a dónde nos lleva o nos depara el futuro. Entonces, si nosotros podemos ser partícipes y podemos tomar esa elección hacia dónde queremos ir, lo que debemos de hacer es generar esta evolución y este cambio en la economía. Entonces, sabemos que el PIB va a caer más del 10%, se habla de un 15% incluso de la caída del PIB. No sabemos qué vaya a suceder, los números son fríos y nos van a decir exactamente qué es lo que va a suceder en el país. Y entonces
cada punto porcentual representa miles y miles de familias que pierden el sustento de cada día. Y es en eso en lo que debemos de enfocar estas políticas públicas de futuro. Debemos de tener una política pública adecuada. Requerimos apalancarnos de la tecnología que existe al día de hoy. Tenemos muchísimas herramientas, muchísimas plataformas que nos permiten hacerlo, y bueno, a través de este foro vamos a ir platicando un poco más acerca de cuáles son esas posibilidades y esas necesidades que tenemos, y pues esta es parte introductoria de lo que vamos a ir viendo en este foro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, y Pepe, gracias. Gracias a ti, Juan Manuel. Pues bien, como bien dices, viene un gran reto para la ciudad de Puebla en el corto plazo, en el aquí y en el ahora, y pues precisamente de eso ahora vamos a tratar en este momento. Pensemos en la ciudad de Puebla desde la nueva normalidad, como se le ha denominado a esta nueva, pues digamos, realidad que vamos a vivir todos los mexicanos, particularmente los poblanos capitalinos. Pensemos en esa nueva circunstancia, en los nuevos retos, en situaciones que ya se venían a lo mejor debatiendo en diferentes campos, pero que esta situación lo que hizo fue acelerarlo para precisamente vivir este nuevo tiempo, pero con una óptica completamente distante, no solamente en el tema económico, no solamente en el tema de salud, también en el tema educativo. En fin, es un tema muy amplio, ¿no? Pues partiremos precisamente desde esa premisa, en los 5 rubros que estamos manejando el día de hoy, lo recuerdo, que es gobierno, en el cual nos está brindando su participación técnica Juan Francisco, salud mental, Mari, seguridad pública, Jonathan, participación ciudadana, Ricardo, y en el tema de reactivación económica y pymes, Juan Manuel. Ahora toca la participación de Juan Francisco. Vamos a hacer una pregunta con respecto del tema de gobierno. Juanfra, dispones de 2 minutos para podernos hacer tu planteamiento al respecto. Y la pregunta es la siguiente. Un segundo, Juanfra, para el rubro de gobierno, ¿qué acciones deben tomar las autoridades municipales para que la sociedad haga conciencia y se hagan cumplir las medidas implementadas ante la nueva normalidad? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mira, es un tema que he venido trabajando en estos días. Ellos tienen que hacer una gran promoción de esta crisis sanitaria que tenemos. Puebla es uno de los principales ciudades donde más se contamina la gente. Vemos en el sur de la ciudad, que es donde tu servidor va con más cotidianamente y tiene contacto con la gente de ahí. Vemos una cantidad de policías bárbaros, vemos bastantes patrullas, la seguridad ahí es muy baja. Te hablo en la parte sur de Puebla, la 11 Sur, casi, bueno, llegando por la parte de atrás a Lomas, pero no se hace una campaña, no se le llega a la gente y se le dice, primero, que se van a enfermar porque muchos no creen en este famoso virus. Segundo, que ellos pueden enfermar, pueden contagiar a su familia y que eso va a traer repercusiones económicas y sociales. Si utilizaran la estructura que tienen con los diferentes jefes de colonia y, por supuesto, con la policía, y la policía se dedicara a hablar en las colonias, póngase sus cubrebocas, no salga a la calle si no es necesario, si se va a subir un camión, vea que no, que es otra situación. Leía yo hoy al líder de la CTM que comentaba que le pedía al gobernador que le exigiera a los transportistas que no permitieran un exceso de gente dentro del camión y que sanitizaran los camiones. Entonces, esto está siendo un foco de infección bárbaro. Ahorita estamos iniciando actividades empresariales con el 30% de la gente, y esto va a hacer que se dispare el foco de infección porque la gente no tiene información.
Gracias. Bueno, pues seguimos con tu participación. A continuación, la siguiente pregunta es para Mari Carmen López en el tema de salud mental. Mari, nos gustaría saber tu opinión y qué piensas respecto a esta pregunta. ¿Qué trastornos psicológicos se han presentado en la población municipal ante los nuevos efectos directos o indirectos de la COVID-19? ¿Y qué opciones se tienen para su proceso de sanación? Los trastornos que se han presentado en la población y que es conveniente subrayar que han aumentado por la COVID-19 son los siguientes: agotamiento físico y emocional, incertidumbre de cómo va avanzando la pandemia, miedo al contagio, miedo a la inestabilidad económica, irritabilidad, poca concentración, indecisión, estrés, problemas de sueño también se han presentado mucho en la población. El consumo excesivo de azúcares, alcohol, y otras sustancias, cafeína, tabaco, se ha presentado mucho este consumo durante entre los pobladores. También un deterioro al desempeño laboral, frustración por la pérdida de la rutina habitual por esto a causa del confinamiento, porque no tienen las mismas entonces generan una frustración, episodios de ansiedad, depresión y exposición excesiva a la información inadecuada de cómo se maneja la COVID-19 y el confinamiento. Entonces esto hace que generen una angustia y por lo tanto una inestabilidad emocional. ¿Cómo evitar estos malestares? ¿Cómo evitar estos malestares? Es importante mencionar que pueden pedir apoyo a su familia, manifestarles cómo se sienten, expresarles su malestar, ¿sí? Es decir, que se permitan sentir, ¿sí? Porque a veces los ocultamos y pues la familia no está como enterada de lo que sucede con nosotros. Entonces es como crear este vínculo con la familia para tener un apoyo o una red de apoyo. Utilizar técnicas que son psicosociales y realizar las medidas sanitarias. Informarse de manera correcta sobre el avance de la COVID-19, sobre los síntomas físicos o tomar medidas sanitarias y así estar más tranquilos y seguros. Evitar el abuso de cafeína, azúcares, alcohol, medicarnos, automedicarnos y usar el uso excesivo a otras sustancias. También realizar rutinas, por ejemplo, hacer como si íbamos al trabajo y levantarnos temprano, bañarnos, cambiarnos, desayunar, o sea, como si fuéramos a nuestro trabajo como anteriormente lo hacíamos, con horarios en lo que es en rutinas, horarios en trabajo, horarios para juego, horarios para ocio, horarios para descanso. También lo podemos evitarlo, alimentarnos sanamente, hidratarnos, es importante hidratarnos, cuidar nuestros hábitos de sueño, por eso mencionaba los horarios, porque a veces nos perdemos en el día, nos perdemos en las horas, dormimos de más o no dormimos nada. Entonces es importante cuidar estos hábitos para no generar inestabilidad. Hacer ejercicio moderado y tener hobbies, por ejemplo, el tejer, el pintar, el leer, escuchar tu música favorita. Eso te va a ayudar a estar un poco estable y no generar ansiedad o estar con esta manera de buscar información inadecuada de cómo va avanzando la COVID-19. Tener técnicas de respiración, ¿sí? Tener técnicas de respiración. Si quieres, en la siguiente intervención concluimos esta idea, ¿te parece? Está bien. Gracias. Gracias. Gracias, María. La siguiente pregunta que tenemos es, un segundito, es en el tema de seguridad pública. Jonathan, ¿qué acciones deben implementarse para que el municipio de Puebla tenga un ambiente público más seguro y puedan retomarse actividades ante la nueva normalidad?
Bien, respecto a la situación de inseguridad que se estará presentando precisamente para reactivar la economía y derivado de la pérdida masiva de empleos que se ha dado en el país y de lo cual Puebla no va a quedar exento, esto tendrá repercusiones, por supuesto, en la calidad de la inseguridad y de la percepción también de ella en el municipio. Por lo que las autoridades también para poder reordenar, digamos, que la ciudadanía vuelva a integrarse a sus actividades normales en un ambiente de seguridad, tendrá que hacerlo con inteligencia, sobre todo analizando las vulnerabilidades y los factores de riesgo que se presentan en la ciudad. Fundamentalmente sabemos que en la ciudad de Puebla los delitos que más se cometen y que más impacto están teniendo en la percepción de seguridad sobre los ciudadanos, pues son los delitos patrimoniales. El robo, el asalto, el robo de casa-habitación, también en el transporte público. Entonces, en la medida en la que la ciudadanía empiece a reintegrarse a sus actividades económicas, también verá pues posiblemente un ambiente de mayor índice delictivo, derivado también de muchas personas y muchos ciudadanos que estarán también perdiendo sus empleos y por supuesto que también la criminalidad pues estará encima, por supuesto, para recobrar sus actividades delictivas que les dejaban ingresos. Porque derivado también de la pandemia y de que la ciudadanía ha estado, digamos, en casa, pues bueno, también ha disminuido considerablemente los índices delictivos, pero ha sido producto precisamente del encierro y ahora con la reactivación pues tendrá efectos negativos. Las autoridades tendrán que tomar con mucha inteligencia en dónde distribuir los recursos, el pie de fuerza que son los policías, que contamos en esta ciudad con 1,800 elementos operativos y tendrán que ser distribuidos no de una manera equitativa como si fuera a partir un pastel, sino de manera estratégica con análisis e inteligencia en las zonas de la ciudad en donde más se presentan estos índices delictivos. Y por supuesto, más que aumentar cantidad, hay que aumentar la calidad de la información. Muchas gracias, Jonathan, por tu participación. Continuamos con el foro. Continuamos contigo, Ricardo. Tu pregunta respecto al rubro del corto y actual tiempo es la siguiente. ¿Cómo será la participación ciudadana en tiempos de la nueva normalidad? Hola, Pepe. Pues justamente la nueva normalidad a la que nos sometemos o que nos somete esta condición del COVID, pues es justamente la utilización de las tecnologías de la información y la nueva realidad exige una participación ciudadana en este sentido. Es decir, lo que estamos haciendo es un ejercicio de participación ciudadana en el cual estamos utilizando las tecnologías de la información para poder comunicarnos que de manera muy estratégica, como lo decía Jonathan, podamos confluir y concluir en un espacio determinado, en un tiempo determinado, sin necesidad de estar físicamente cada uno de los que estamos presentes en ese mismo lugar. Hoy por hoy estamos viendo que a través de la tecnología, cada quien en la comodidad de nuestro despacho, de nuestra casa, de nuestro espacio de trabajo, estamos compartiendo ideas, estamos sacando conclusiones y estamos llegando a muchos más que nos están viendo a través de las plataformas de Facebook Live y estamos haciendo participación ciudadana. Y en ese sentido, quiero ampliar más el tema de participación ciudadana, porque de acuerdo a algunos expertos en el tema de participación ciudadana, podemos encontrar 3 tipos de perfiles de participación ciudadana. Uno de ellos es el perfil de los activistas, que son personas que se dedican a difundir ideas, a hacer algún tipo de difusión, se organizan. Otro tipo de participación ciudadana es el voluntariado, que son personas que de manera muy desinteresada dan y aportan su tiempo a ciertos casos. Y bueno, en lo siguiente seguiré hablando del tema y pues muchas gracias, Pepe. Gracias a ti, Richard. Y precisamente en
En esa lluvia de ideas que nos acabas de manejar sobre cómo adaptarnos a los nuevos tiempos, es que ahora paso a la siguiente pregunta para Juan Manuel en el tema de reactivación económica y finanzas. Juan Manuel, la pregunta que tenemos para ti es la siguiente. ¿Hay condiciones para la reapertura de actividades económicas denominadas como no esenciales en la capital poblana? Y si no las hay, ¿cómo las pueden generar las MIPYMES? Muchísimas gracias, Pepe. Pues fíjense que es una pregunta bastante compleja porque hablamos de un panorama mundial. Aquí en México tenemos una situación económica que antes de la pandemia veníamos ya con un crecimiento prácticamente nulo en el país, y entrando a esta normalidad o estos cambios que se han vivido, desafortunadamente, pues nos agarra en un momento de muchos cambios. El sistema de salud estaba en un cambio importante, y pues desafortunadamente nos agarra este tema de salud como tal, y por lo tanto el momento de reactivación, si lo vemos comparado con otros países, en donde la reactivación económica se dio justamente cuando veíamos un aplanamiento en las curvas de contagios y demás, muy avanzadas, que realmente había un aplanamiento en las curvas, y después de una reactivación económica que ni siquiera era total, era una reactivación parcial, se volvieron a ver repuntes en los contagios. Entonces, prácticamente lo primero que tenemos aquí en el panorama México es que hay una necesidad muy fuerte por reactivar la economía. Hay una voluntad por parte de los empresarios, por parte de los comerciantes, todas las personas del comercio informal también. Hemos visto muchas imágenes que nos muestran cómo en los mercados, en los tianguis, están protegiendo su salud, porque aquí hay algo muy importante que tenemos que darnos cuenta, y es que debemos de privilegiar la vida. Es muy importante el tema de la economía familiar y social, pero sin embargo debemos de privilegiar la vida. Aquí en la consultoría nosotros tenemos datos en los que podemos marcar que un contagio de esta enfermedad, del virus que nos tiene ahorita, hablamos en un hospital promedio, ni siquiera el más caro, son unos 60, 70 mil pesos diarios de hospitalización. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que queremos, y ahorita vamos a ir platicando un poco más de todo este tema. Entonces, ¿cómo vamos a modelar las mejores prácticas a nivel mundial para lograrlo y tener esta cultura de reactivación económica? Hasta aquí mi comentario. Gracias, Juan Manuel, por tu participación. Con esto cerramos la primera ronda de preguntas, tratando precisamente el tema actual y el corto plazo. Ahora continuaremos con las preguntas que van enfocadas al mediano plazo, es decir, de aquí a 2 años, cómo vemos, cómo pensamos y cómo imaginamos que sea la ciudad de Puebla, y cómo se pudieran enfrentar los retos que vivirá la misma en esos tiempos. Continuamos con el primer tema, que es el de gobierno. Juanfra, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué acciones deben tomar las autoridades municipales para que la sociedad... Listo. Juanfra, vayamos al futuro más allá de la actual pandemia, es el 2022, ya concluyó el proceso electoral y gobierna una nueva administración municipal. ¿Qué retos enfrentará la Angelópolis y cómo podrían solucionarse? Si quieres abrir tu micrófono, Juanfra. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, ahondando en lo que estaban comentando hace unos minutitos, nada más para que se den una idea, estas son el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa, cifras originales abril de 2020, fuente el INEGI. El único estado que creció fue Tabasco, con 17.7, ¿sí?, de crecimiento. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. El decrecimiento promedio fue de 29.3. Puebla
es el que más decrece a datos de abril del 2020, 57.3%. Entonces, comentas del futurismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiene que hacer la nueva sociedad? Escuchaba yo con mucho interés, tenemos que innovar. O sea, todo se basa, primero quiero rectificar en los datos que di de la población del estado de Puebla, son más de 6 millones, ya andamos sobre los 6 millones y medio. La capital, como no se ha podido hacer censo este año, va a andar sobre los 2 billones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que dentro de un mes, tiene 2 meses, escasos 2 meses, tiene que salir el nuevo presupuesto de ingresos y egresos de la nación. ¿Y de dónde van a sacar el dinero? Con esta caída económica, donde Puebla es el 3.3% que estamos hablando que del Producto Interno Bruto, y se cae el 50%, entonces no vamos a tener pagos de impuestos, no vamos a tener buenos ingresos para Puebla, y no se diga a nivel nacional, porque lo estaban comentando hace unos momentos, nada más para darte otros datos: Guerrero, Guanajuato, bueno, las economías más fuertes, que son Querétaro, Monterrey, el Estado de México, bueno, todas están decreciendo. Por ejemplo, lo que es Guanajuato, que es de las que más crecía, decreció el 40%. Entonces, eh, los estados que más crecían le daban a los que menos crecían. Ahora tenemos un problema, nadie está creciendo. Entonces, ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Se va a tener que innovar. Tenemos aquí un impuesto local que se ha servido para pagar los créditos de la anterior administración, ¿sí? Tenemos un comercio, volvemos rápidamente a comentarles. Juanfra, eh, si gustas, retomamos esos datos en las conclusiones, se agotó el tiempo. Con todo gusto. Te agradezco mucho. Con todo gusto. Interesante Es la palabra. innovación. Es la palabra Innovación. que utilizar. Innovación es la palabra clave, yo creo, para estos nuevos tiempos. Sí. Te agradecemos mucho la participación. Retomamos ese tema, si gustas, en la parte de conclusiones, donde disponemos de más Claro. tiempo. Gracias. Mari, también contigo tuvimos un pequeño inconveniente con los tiempos. Si te parece, retomaremos tus ideas respecto a las medidas que tú sugieres para evitar los trastornos psicológicos vividos durante la COVID. Al finalizar las preguntas, en el momento de las conclusiones, si gustas, ahí retomamos ese punto para que lo podamos cerrar de la mejor manera. Es muy interesante lo que nos acabas de decir, sobre todo es información importante. Igual, Mari, vayamos a la siguiente pregunta respecto al mediano plazo. Igual pensemos en este momento que nos encontramos en el 2022, y bajo esa idea te preguntamos, ¿consideras que para el mediano plazo en Puebla capital se haya hecho conciencia de la importancia de la salud mental? Y de no ser así, ¿cómo crees que se pueda lograr? Adelante, Mari. Bueno, en mi opinión, es muy pronto para determinar que en ese tiempo todos tengamos la costumbre de asistir al psicólogo, buscando salud mental o un crecimiento personal, por los estigmas que le dan a las personas por acudir con los profesionales del área de la salud, como son psiquiatras y psicólogos, o por falta de información, ya que han pasado varios años de los cuales yo he observado que no existe una cultura de autocuidado. Y conveniente mencionar que no solicitan ayuda profesional para la salud mental, porque las personas se habitúan a sus malestares o tienen la creencia que es parte de su carácter y no hay solución, o bien que con el tiempo o fuerza de voluntad pueden salir del problema, dado que están inmersos en los problemas y no ven soluciones. Sin embargo, esta contingencia puede ser un momento crucial para informar que es importante la salud mental. Como resultado del confinamiento, hay personas que ya están vivenciando estos malestares y estos trastornos mentales y se están haciendo conscientes de que es importante la salud mental. ¿Por qué? Porque ya los está limitando para tener una buena calidad de vida. Es posible lograrlo si se otorga mayor información sobre la importancia que tiene la salud mental y quebrantar estas creencias negativas que tenemos sobre los profesionales en el área de la salud.
o crear programas de prevención para tener estrategias de cómo gestionar pensamientos, emociones y aptitudes para afrontar la realidad a problemáticas que llegan a presentarse a nivel social, como ahorita en este momento que estamos viviendo el confinamiento, y paulatinamente que la población se vaya siendo consciente de que la salud mental sí tiene un gran valor e importancia. Con esto finalizo la pregunta. Gracias, Mari, por tu participación. 1. Jonathan, continuando con esta idea de que ya nos encontramos en el 2022, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué medidas deberían ejecutarse desde ahora para que en el 2022 los índices de delincuencia de la ciudad de Puebla se vean disminuidos, más allá de la percepción? Por supuesto. Bien, primero que nada hay que establecer que para poder tener un estado ideal de la seguridad en cualquier lugar y en específico para la ciudad de Puebla, para el municipio de Puebla, es necesario establecer las acciones pertinentes que desde ahora son necesarias de acuerdo también a escenarios. Y más que adivinar el futuro, se trata de establecer escenarios prospectivos. Es decir, si con las condiciones actuales que son derivadas de la pandemia, la pérdida de empleos y que finalmente también la pandemia ha acelerado procesos que ya se venían presentando en las sociedades, ¿qué sucedería para el 2022 si las condiciones actuales de inseguridad persisten? Y ese sería el escenario tendencial. Sin embargo, con un escenario todavía catastrófico, es decir, con las tendencias incrementadas y agudizadas derivadas de la pandemia, ¿cuál sería el escenario catastrófico? Entonces, teniendo estos escenarios y estos datos, obviamente con datos del índice delictivo, de la incidencia delictiva en el municipio, podríamos establecer qué medidas debe hacer la autoridad para evitar tanto el escenario catastrófico o incluso el tendencial, porque seguramente lo que los ciudadanos y la autoridad deberían estar trabajando o deberíamos estar trabajando juntos es para evitar precisamente tanto un escenario caótico como también el tendencial que no ha sido del todo bueno. Sin embargo, también hay que evaluar las acciones que se han llevado a cabo y que han sido muy buenas. Entre ellas ha sido que se ha continuado con la parte de reclutar nuevos policías, que es necesario debido al déficit de elementos policíacos que tiene el Ayuntamiento de Puebla. Y eso es muy importante resaltarlo porque parte de tener una mejor condición de seguridad pasa también por el fortalecimiento de las capacidades municipales que deben de ser atendidas. Contrario muchas veces a lo que se piensa, que es necesario aumentar la capacidad ya sea federal o estatal sobre los municipios, cuando los primeros respondientes y las autoridades principales deben ser las autoridades municipales. De esta manera creo que podríamos establecer las acciones adecuadas con este análisis. Y por último, cierro para después continuar en el siguiente segmento, creo que también es importante hablar de cuáles son las características que persisten en la población de la ciudad de Puebla. Es decir, aquellas variables que tienen que ver con las características de la incidencia delictiva en la población, la asociación de variables de la familia, del entorno social, las relaciones delincuenciales, los grupos delictivos e incluso establecer hipótesis en caso de que se presente el incremento de delincuencia organizada y que escale la violencia en el municipio de Puebla. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Importante lo que mencionas, el tema de la familia, como también un factor importante en los temas de seguridad. Continuamos, Richard, igual en el escenario del mediano plazo. La pregunta para ti es, decía Carlos Castillo Peraza que había una causa urgente por asumir, la de aquellos que ni siquiera pueden pensar en votar porque antes tienen que pensar en comer. Cierro la cita. Partiendo de la esencia de esa idea, ¿cómo se puede estimular la participación ciudadana desde ahora, a pesar de la actual coyuntura política, económica y social, para que en 2022 los espacios de representación hagan eco de sus necesidades y se logren soluciones a las mismas? Adelante, Richard. Muchas gracias, Pepe. Mira, parto de 3 ideas fundamentales. Primero, no debemos quitarnos la idea o el mito de que la sociedad civil o la ciudadanía está peleada con el gobierno. Primero tenemos que cambiar ese paradigma porque tenemos que vernos como un binomio que compartimos los mismos problemas
y debemos compartir las mismas soluciones y vamos a compartir el mismo destino. Entonces debemos empezarnos a ver como ese binomio gobierno-ciudadanía. Segunda idea, hay que quitarnos de la idea o de la mente que el gobierno o los gobernantes lo saben todo. Es necesario que se den cuenta los que gobiernan que necesitan de la sociedad civil para poder realizar los planes y programas que han puesto en su plataforma política. Y tercera idea, la ciudadanía debe estar preparada. Es decir, no basta ser habitante, es decir, como estar nada más habitando, ocupando un lugar en la ciudad. Necesitamos ser ciudadanos con todo lo que implica responsabilidades, derechos y obligaciones. Y esto implica que tengamos que hacer una serie de acciones como ciudadanos para poder desde la ciudadanía educar a la ciudadanía. Tenemos que despertar en los ciudadanos habilidades de investigación. Tenemos que saber de dónde estamos y hacia dónde vamos. Tenemos que fomentar los ciudadanos en los ciudadanos capacidades sólidas de comunicación y argumentación oral y escrita para poder proponer a las autoridades acciones concretas. Sí, termino. Y conocimientos profundos del tema. Tenemos que buscar a los especialistas en cada tema porque no somos todólogos. Y por último, debemos tener por lo menos nociones de cómo funciona el gobierno. Solo así vamos a poder influir en el gobierno para generar políticas públicas que beneficien a los que menos tienen. Muchas gracias. Gracias, Richard. Efectivamente coincido contigo en el tema del binomio gobierno-sociedad, que así debería de funcionar para cualquier tema, no solamente para esta crisis que se llama la COVID-19, sino debe de ser esa fórmula la que debe funcionar para cualquier otro reto que se presente ahorita, mañana o en el futuro inmediato. Gracias por tu participación. Continuamos con la pregunta para Juan Manuel en el tema de reactivación económica en pymes. Juan Manuel dispone de 2 minutos. La pregunta que hacemos para ti es la siguiente. ¿Qué medios deben estar al alcance de las pymes para enfrentar los retos que depara el 2022? Adelante, Juan Manuel. Gracias, Pepe. Fíjate que hay un reto súper interesante que tienen las pymes, las pequeñas y medianas empresas, en este tema de pensando en el 2022. Hay que visualizar y darnos cuenta que la tendencia es hacia la digitalización del dinero. Tenemos una tendencia muy marcada hacia las criptomonedas, en específico el Bitcoin, que actualmente pues, tiene una capitalización de miles de millones de dólares. Tenemos que tener esa idea de que los commodities actualmente, mediante diferentes métodos, es muy sencillo que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier empresa pueda respaldar sus capitales en otras monedas que ya no sea solamente el peso, incluso en los dólares. Ya existen muchas variables y la tendencia es hacia la digitalización del dinero. Si hablamos del 2022, esto viene de hace varios años atrás. En 2022 vamos a estar todavía mucho más consolidado. Entonces es importante que la política pública vaya totalmente enfocada a tener ese tipo de cursos para las personas. Está muy bien entregar recursos, dinero, créditos, pero debe de haber un acompañamiento para lograr esa tendencia a la digitalización. Es súper importante que tengamos mercados, se creen mercados digitales para todas las pequeñas, medianas empresas que existen, ya que actualmente es el lugar más seguro en donde pueden comercializar productos y servicios a través del Internet, ya que no hay un contacto físico directo y es lo que requiere esta nueva normalidad. Entonces, si nosotros entendemos estas necesidades que tiene el mercado, entendemos que ya no es de personas muy especializadas, que cualquier persona con un teléfono bastante básico y sencillo, podemos generar compras por Internet. Ya no es necesario tener grandes digamos, capitales y demás. Y sobre todo ahorita vamos a platicar un poco más de la ley FinTech,
esta ley que el gobierno ya está metiendo este marco teórico para todos y pues nos va a dar mucho más claridad. Entonces ahorita vamos a seguirlo platicando. Gracias, Pepe. Gracias, Juan Manuel. Efectivamente, como bien dices, el tema del acompañamiento, porque específicamente en lo que trataste sobre los créditos, no solamente basta con que se otorguen, sino también que se les brinde asesoría ante la circunstancia que viva cada empresa, en este caso particular el comercio electrónico, como bien lo mencionaste. Pues muy bien, pasamos a la siguiente fase, que es la tercera ronda de preguntas sobre el largo plazo, que es vislumbrar Puebla de aquí a 5 años. De igual forma, viendo algunos otros retos de mayores dimensiones. Y para Jonathan, la pregunta en el tema de seguridad pública es la siguiente. ¿Qué hacer para que la violencia de género, el robo de infantes, la delincuencia organizada y otro tipo de delitos no se sigan agravando para el caso de Puebla Capital? Adelante, Jonathan. Gracias, Pepe. Pues bueno, fundamentalmente creo que algo que es necesario desde la autoridad, y después quiero pasar a una parte que creo que es importante, que es qué es lo que deberíamos de hacer los ciudadanos como parte fundamental de la sociedad, es la identificación, como ya decía yo, de las variables de riesgo que están asociadas a las actividades delictivas que acabas de mencionar. Fundamentalmente, la autoridad tiene que analizar las características de la población, sobre todo porque si se están presentando este tipo de delitos y de problemas en la sociedad, tendrán que ver precisamente con variables que están asociadas a los entornos sociales e incluso, como ya lo había comentado hace unos momentos, al entorno familiar. Juan Fram, imaginemos a Puebla Capital de aquí a 5 años y precisamente en ese tenor me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué políticas públicas deben plantearse para que en 2025 no sean un problema temas como el desabasto de agua potable, el desarrollo urbano y medio ambiente y la paz social, por mencionar algunos? Dispones de 2 tiempos, Juan. Sí, rápidamente, mira, creo que todo se va a centrar en políticas públicas que generen progreso, que generen bienestar, que generen dinero. No hagamos políticas que no hagan los que estén gobernando, políticas públicas electoreras con la cual podemos perder el grado de inversión el año que entra. Tenemos que mejorar la seguridad, tenemos que traer inversión extranjera, tenemos que apoyar a micro, mediana y pequeña empresa. Sí, se tienen que hacer políticas públicas que generen crecimiento, que generen desarrollo. No debe de haber, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que se está haciendo de estas políticas electoreras, porque el año que entra, abril, marzo, podemos perder el grado de inversión, podemos perder todavía más la confianza de las empresas extranjeras en venir a invertir a México. Necesitamos mejorar la seguridad, traer inversión extranjera y un apoyo a la micro, mediana y pequeña empresa, que son los grandes generadores de trabajo en México y participadores, los que más participan en el Producto Interno Bruto. No debemos de olvidarnos de la población económicamente activa, tenemos que ir al campo y asesorar a los campesinos para que lleguen al último consumidor, quitar a los intermediarios. Comentaste lo del agua, sumamente interesante. Muchas colonias en Puebla no tienen agua. Tenemos que volver a echar a funcionar, modernizar las plantas de tratamiento, que lo que tengo entendido son cerca de 100, y empezar a tener un mejor orden en la construcción. Se está construyendo en el sur de la ciudad, donde no hay agua, y en el norte es donde está el agua. Por eso en Lomas ves esos tanques tan grandes de agua que son los que almacenan el agua y les dan, les surten de agua a toda esa zona del sur. Esa sería mi participación. Políticas públicas que generen desarrollo, no populismo. Gracias. Gracias, Juanfra. Continuamos con las siguientes preguntas. 1. Mari,
volvemos contigo en el tema de salud mental. ¿Cómo generar ambientes sanos en casa para que quienes hoy viven su primera infancia estén encaminados a formarse como adultos funcionales? Adelante, Maya. Como adultos y padres de familias, es nuestra responsabilidad generar estos ambientes protectores a causa de que la familia es el pilar de la sociedad. Desde la perspectiva del desarrollo humano y el término ambientes protectores nos menciona cómo generarlos. Como familia se debe de satisfacer las necesidades básicas, por ejemplo, la alimentación, una sana alimentación, cuidados, una educación, una vivienda estable, crear vínculos afectivos con los niños, crear comunicación afectiva y asertiva, una educación llena de valores, construcción de límites, reglas y límites para los niños, fomentar el respeto, a lo mejor arreglar situaciones donde hay una discusión, pero sin violencia, para generarles una estabilidad emocional, generar empatía para que los propios niños tengan un acercamiento con la familia y un vínculo fuerte, enseñarles a prevenir los riesgos que puedan dañar su integridad, porque como un niño no puede identificar qué es lo que le hace mal, entonces orientarlos a que puedan prevenirlos. Defender sus derechos, defender los derechos de los hijos, cuidar y protegerlos, resolver conflictos. Festejar logros, pequeños y grandes logros, fomentarles este amor propio, ¿sí? Generando una buena autoestima. Decía un psicólogo muy importante que se llama Jean Piaget, decía, niños sanos, adultos sanos, niños felices, adultos sanos. Entonces, siento que hay estas características que debemos de aportar como familia para orientar el crecimiento de nuestros hijos. Sé que como padres a veces no tenemos la información en las manos, pero hoy en tiempo está al alcance. Solamente hay que cuidar que la información sea adecuada para poder guiar a nuestros hijos como padres. Hay muchas instituciones que también han creado programas de los cuales van orientando a los padres y les van dando estrategias y herramientas para poder guiar a nuestros niños. Cuando un infante vive en un ambiente protector, corre menos riesgo de obtener corre menos riesgo a afrontar para problemas y puede tener habilidades para afrontar problemas futuros. Gracias. Gracias, Mari, por tu participación. Este punto es muy trascendente porque evidentemente si no se fomentan desde ahorita ese tipo de valores que has mencionado en casa, corremos el riesgo de que esos adultos de aquí a cierto tiempo pues no sean tan funcionales para la sociedad, ¿no? Y eso implica N cantidad de riesgos y circunstancias que afectan a la sociedad en sí. Muchas gracias por tu importante comentario. Y continuamos con el siguiente tema, que es el de participación ciudadana. Richard, ¿qué deben hacer las organizaciones sociales para mantener vigente el interés de la ciudadanía y para que generen resultados? Adelante, Richard. Gracias, Pepe. Yo creo que debemos seguir en cambiar las perspectivas que tenemos e ir desapareciendo mitos. Uno de los principales logros o que debería tener la ciudadanía es un tema de congruencia. Es decir, si le exigimos a nuestras autoridades transparencia y rendición de cuentas, los primeros que debemos ser transparentes y rendir cuentas somos los ciudadanos en las organizaciones en las que participamos. Una vez que esto se haga, va a ir motivando la participación ciudadana de los que están cerca o próximos a nosotros. Porque déjame comentarles muy rápidamente que tenemos un grave problema, porque la democracia, como estarán de acuerdo conmigo, es la única vía que conocemos los mexicanos o el mundo entero para la participación ciudadana. Pero de acuerdo al Latinobarómetro, nos dice que solamente el 52% está de acuerdo con la democracia en nuestro país, el otro
48% no está de acuerdo con la democracia. Entonces, estamos prácticamente 50 y 50. Es algo grave y que se puede reflejar en un régimen totalitario y donde se cancelarían todo tipo de participación ciudadana y todo tipo de libertades. Dice también Latinobarómetro, apoyo a la democracia, tenemos que el 37% está a favor de la democracia, un 10% está a favor de un gobierno autoritario y un 38% le da lo mismo. Entonces, esto es gravísimo, no tanto por ese 10%, sino por los 38% que le da lo mismo. Y así sucesivamente también los mexicanos creemos que la democracia no ha funcionado y no le confiamos. Entonces tenemos que generar los ciudadanos conciencia entre nosotros mismos que la mejor forma de gobierno es la democracia y tenemos que participar en ella día con día. Muchas gracias. Gracias a ti, Richard. La siguiente pregunta es para ti, Juan Manuel. Ya nos saltamos prácticamente del tema de las MIPYMES y ahora vamos al campo de las empresas transnacionales. Y en función de ello, la pregunta para ti es la siguiente. ¿La regionalización económica superará la globalización? Y de ser así, ¿cómo consideras que impactará a las empresas transnacionales que operan en nuestra ciudad? Adelante, Juan Manuel, cuentas con 2 minutos. Ok, gracias, Pepe. Fíjate que la regionalización económica es algo que viene funcionando bastante bien, tanto en el mercado local como en el mercado global. Por ejemplo, en el mercado local, pues podemos hablar de que es mucho mejor, por ejemplo, consumir a tu propia comunidad, porque pues garantizas la frescura, digamos, más de la calidad de las cosas y de los productos y los servicios. Pero por el lado global, por ejemplo, ahorita tenemos un nuevo TEMEC firmado, este nuevo Tratado de Libre Comercio, este tratado con Estados Unidos y con Canadá. México tiene un reto importante de estabilizar bien todas sus políticas arancelarias, poder encontrar esas grandes oportunidades que hay a través de todas estas nuevas políticas que se están gestando ya con esta región de América del Norte, del cual formamos parte y somos clave. Actualmente México, con tantos tratados de libre comercio que tiene, ha generado un gran desarrollo y se ha vuelto un socio comercial muy importante para otros lugares, por lo cual, yendo bien a la pregunta de que si la regionalización va a superar a la globalización, yo lo veo muy complicado, ya que así como tenemos la facilidad de llegar a Estados Unidos y Canadá, también lo tenemos para llegar a China. Actualmente es muy sencillo que tú puedas importar cualquier producto que tú quieras del mercado chino de manera individual. Ya no es necesario siquiera que importes grandes cantidades o que tengas un permiso especial para hacerlo. Tú lo puedes hacer en plataformas estilo, sin meter ahí el gol, pero pues plataformas de comercio electrónico. Tú puedes ya importar productos de China, cosas súper curiosas que no nos podíamos imaginar que tendríamos aquí al alcance de la mano. Simplemente hay que esperar tal vez 30, 60 días, pero ya lo tendrías en la mano. Entonces, yo creo que la globalización es algo súper, súper fuerte, pero la regionalización nos da seguridad también y desarrollo en conjunto. Gracias por tu participación. Entonces veremos desde tu perspectiva esas dos amplias gamas económicas, tanto la regionalización como la globalización, aún después de 5 años. Y pues creo que eso es área de oportunidad. Agradecemos mucho tu participación en este punto. Ahora concluimos con la parte de sus últimos comentarios. Se quedaron ahí 3 participantes que no redondearon su idea. Pueden tomar el tiempo, son 3 minutos para concluirlo. Ahorita les voy a retomar ese punto. Y aquellos que sí no dejaron ningún tema pendiente, pues sin mayor inconveniente pueden cerrar su participación sobre el tema que se les invitó. Comenzamos contigo, Juanfra. En tu segunda participación sobre el mediano plazo, nos estabas comentando unas cifras que por cuestiones de tiempo ya no se pudieron concluir respecto a que los estados que antes crecían ya no lo están haciendo ahora con la nueva normalidad. Te escuchamos, Juanfra.
Sí, rápidamente hay un decrecimiento muy fuerte. Es lógico que si los que más crecían y no están teniendo apoyo del gobierno federal, pues son ahora los que menos están creciendo, y eso está generando que se cobren más impuestos, se generen más impuestos, y por supuesto que eso hará que se caiga el presupuesto de ingresos y de egresos de la nación, que el año pasado fue de 6 billones. Rapidísimo, urge un gobierno cercano a la gente. Los empresarios van a tener que salir a buscar a los clientes, que es algo que está sucediendo actualmente. Se está incrementando el trabajo en casa, no están teniendo recursos para poder pagar la renta, sobre todo en el centro de la ciudad de Puebla, y en los centros comerciales más caros se están vaciando. Entonces van a tener que innovar, que es algo que habíamos platicado. Necesitamos, lo repito nuevamente y lo seguiré repitiendo, buenas políticas públicas que desarrollen la economía. Interesante lo que se está dando en una unidad entre empresarios y trabajadores, cosa que anteriormente no se había dado. Ahora hay muy buena comunicación, y los que no están entrando es el gobierno, ¿no? Eso es algo que interesante. Apoyo del gobierno en salud, seguridad, desarrollo económico, que le han quitado dinero para darlo a los proyectos del presidente de la República. Y coincido en lo que estaban comentando ahorita, una mayor participación social, pero en el área de Contraloría Social. Se ha hecho en otros países con grande éxito que la sociedad sea la que avale el gasto del gobierno, ¿no? Hay que, vuelvo a repetir, no hay grandes recursos, hay que ser eficientes y eficaces en el manejo de los recursos públicos, porque no tenemos los recursos que teníamos antes, y hay que innovar para empezar a generar, empezar a crecer y regresar, como lo comenté anteriormente, al crecimiento que teníamos antes de la economía. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Francisco. Continuamos con la siguiente fase de conclusiones. Continuando con la fase de conclusiones, ahora corresponde el turno a Mari Carmen López. Se quedó pendiente, Mari, en la segunda fase de preguntas. Estabas apuntándonos algunos tips, algunas medidas que tienen que seguirse para evitar los trastornos psicológicos que se han suscitado durante la COVID-19. Si gustas retomarlo, y el resto del tiempo, que son 3 minutos, puedes hacerlo para concluir tu tema. Adelante, Mari. Exactamente. Me faltó mencionar que es importante tener contacto con nuestros familiares para no perder este contacto social. De la misma manera que nosotros algunos síntomas y estamos utilizando las estrategias que ya mencioné anteriormente, persisten o se agravan los síntomas, es importante que asistan o pidan ayuda profesional. Sí, porque si yo ya realicé mis hábitos de sueño, ya tengo mis horarios o mis rutinas, me alimento sanamente, y yo sigo teniendo malestares o trastornos psicológicos, es importante asistir con un profesional. Con eso concluyo la pregunta, y voy a finalizar con que hay que tener esta responsabilidad como sociedad, y más bien como individuo, de que seamos nosotros los que tomamos esta salud mental como algo prioritario, tanto la salud mental, física y emocional. Porque si nosotros no tenemos esta salud, no podemos estar realizando actividades cotidianas. Entonces es una limitante. Yo sé, y lo mencioné anteriormente, la alta continua fue crucial para que nosotros nos demos cuenta que sí es importante el cuidado, el autocuidado de nuestra salud, tanto mental, emocional y física. Entonces, es tomar medidas. Había mencionado que hay mucha información, nuestra información está al alcance, solamente hay identificar que sean buenas fuentes para tomar estas herramientas, y si no, acercarnos y romper con estos estigmas o creencias
que tenemos sobre acudir a un psicólogo o un profesionista del área de salud mental como es un psiquiatra. Solamente son acompañantes, nos ayudan a un crecimiento y a solucionar problemas que ya nos sobrepasan. De esta manera, pues yo concluyo con el tema y agradezco mucho la invitación. Al contrario, gracias a ti, Mari, por tratarnos este tema que curioso que no ha sido tratado como lo es la salud física, que ampliamente se ha manejado en época de pandemia, pero este tema en particular, en esta circunstancia en particular, no ha sido tan considerado, y pues qué bueno que estás aquí con nosotros dándonos luz sobre el tema. Te agradecemos mucho la participación. Continuamos con la fase de conclusiones. Ricardo, dispones igual de 3 minutos para hacer tu conclusión, o si quieres ampliar algún otro punto que te haya faltado en tus demás participaciones. Adelante, Richard. Muchas gracias, Pepe. Mira, solamente para puntualizar que la participación ciudadana es la portavoz de causas legítimas de los grupos sociales y también enfatizar que traen una agenda propia. Eso es importantísimo, es decir, desde el gobierno no puede menospreciarse la participación ciudadana por muy mínima o por un tema que aparentemente no tenga tanta relevancia, porque al fin y al cabo es la expresión de ciudadanos que votan, que sienten, que sufren las consecuencias de un mal gobierno y que disfrutan los beneficios de un gobierno eficiente. Y bueno, te puedo decir que Puebla Capital, para los que no somos oriundos de Puebla Capital, es el hermano mayor para los otros 216 municipios y lo vemos como un referente importante sobre todo lo que pasa en política, economía, sociedad. Y también vale la pena comentarte que Puebla Capital es afortunado porque a pesar de que en la ley orgánica municipal se encuentran regulados la participación ciudadana a través de los consejos de participación ciudadana, en unos otros municipios se matiza y se hace algo parecido a lo que es la participación ciudadana, pero que en Puebla Capital sí se aplica esa participación ciudadana a través de este Instituto de Planeación Municipal, y es un modelo que está totalmente ciudadanizado, que solamente participan ciudadanos, a diferencia que existe en otros estados donde los consejos de participación ciudadana se eligen, la autoridad elige a ciudadanos notables y aparte les incrusta un funcionario como para que regule esta parte de la participación ciudadana, entonces ya no se vuelve tan legítima ni tan espontánea como debiera de ser. Y aprovecho pues para mandar también un saludo a todos los consejos de participación ciudadana, a los consejeros, que ya son más de 20 consejos, y hago votos para que los próximos o los municipios restantes que no tienen participación ciudadana sean conscientes los gobiernos municipales de la necesidad de generar la participación ciudadana, porque al fin y al cabo no va a ser un obstáculo para su gobierno, al contrario, deben verlo como un ayudante, como un aliciente, como una persona o personas que van a ayudar para que se generen planes y programas que los propios gobiernos tienen en su agenda y que pueden generar bien común de mayor o menor medida. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Un saludo también para mis amigos de Izúcar que seguramente nos están viendo. Gracias, Richard. Juanfra quiere hacer un comentario, de hecho le sobró un poco de su tiempo, de su participación. En un segundo lo retomamos el caso de Juanfra, antes de pasar con Juan Manuel. Bueno, son dos cosas rápidas. Sí, adelante. Dos cosas rapidísimas, muchísimas gracias. Una, tu servidor es consejero ciudadano en desempeño gubernamental aquí en Puebla, y la verdad que estoy muy contento, hemos hecho un muy, muy buen equipo y está funcionando, ¿no? Y la segunda, sí, estoy saliendo del COVID, creo que no me veo tan amolado.
todo el mundo me pregunta, oye, ¿dónde lo pescaste? No tengo la más mínima idea. Yo soy una persona hasta exagerada, cubrebocas, la careta de plástico, gel en las manos. Salía yo a farmacia y el banco, o sea, y a recoger la comida. No tenía yo contacto con nadie. Me dio sumamente leve, gracias a Dios. Pero sí quería yo comentarlo porque cuando te da, pues no sabes ni a quién hablarle. Y si me preguntan qué medicinas he tomado, pues descanso, el paracetamol y una medicina para la coagulación de la sangre, que esa me la mandó un doctor de México. Pero cuando te da, ¿y cómo te das cuenta que te da? O sea, como me di cuenta yo, porque no me dio calentura, a lo mucho he tenido 37, porque perdí el gusto y el olfato. Entonces, sí, un día me levanté y dije, hombre, tengo COVID. Me fui a hacer el estudio, que por cierto, gracias a Dios lo hicimos varios, de los cuales más de la mitad salimos infectados, ¿sí? Y por eso nos bajaron el costo, y vamos a hacer lo mismo el viernes de esta semana, que está empezando, y déjenme decirles que es impresionante, porque quien menos te lo esperas, lo tiene, ¿no? Mucho tiene que ver lo que estaba comentando, ay, se me fue tu nombre, mi querida Mari Carmen, que la alimentación es básica, ¿sí? Bajé 5 kilos, no sé, porque yo como, dejé de comer 1 o 2 días, pero el virus los absorbe, la alimentación, yo como muchísimo. Y pues me podrán ver, no he tosido, no creo que no me veo tan mal, no estoy tan golpeado. Hay tantas cosas que aprender de este virus y algo que tenemos que aprender es a tener paciencia y descansar, ¿no? Perdón, les agradezco muchísimo me hayan dejado comentar, les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la invitación y seguimos conectados aquí con el chat y a sus órdenes. Y pues muy amable a todos ustedes, Ricardo, Pepe, Juan, Jonathan y Mari Carmen. Estoy para servirles. Gracias a ti, Juanfra. Pues no, te ves bastante bien, lleno de fuerza, de energía. Y pues desde aquí te mandamos nuestras mejores vibras y pronta recuperación a esta situación, que lo bueno que no pasó a mayores. Igual un abrazo para ti. Continuamos con la sesión de conclusiones. Pasamos con Juan Manuel en el tema de reactivación económica en pymes. Y había un punto que también quería retomar respecto a lo que comentó en su segunda participación. Adelante, Juan Manuel, dispones de 3 minutos. Gracias, Pepe. Sí, pues ahorita comentábamos justamente que es importantísimo en la conclusión platicar un poquito más acerca de la ley FinTech. Se escribe FinTech al final de tecnología. Esta ley vino a ser un referente muy importante en México, ya que proporciona un marco legal completo, proporciona reglas claras acerca de cómo deben de operar los comercios electrónicos. Actualmente hay cientos de maneras en las que a través del Internet puedes ganar dinero, pero la ley es súper clara. Si tú estás generando dinero de alguna manera, debes de pagar un ISR, un impuesto sobre la renta, debes de pagar un IVA, y pues estas plataformas operaban con demasiada apertura, ya que no existía un marco legal. Entonces, actualmente se ha desarrollado, pero sin embargo no existe un conocimiento de parte de la población. Muchas veces ahorita está pasando en las plataformas en las que se puede mercadear cualquier producto nuevo o usado,
que de repente dicen, ok, ya está la nueva ley, perfecto, entonces vamos a empezar a quitarte el ISR, te vamos a empezar a retener estos impuestos, y entonces para todas las personas que estaban comercializando, incluso generando bastante buen dinero a través de plataformas en línea, de repente pues comenzaron a mermarse sus ganancias. Esa ventaja que había, esa ventaja que existía en cuanto a costos, precios y demás, que permitían que pues pudieras conseguir productos y servicios a un precio más económico, ya se rompió. Hablamos de plataformas internacionales como Uber, como Mercado Libre, como muchas que actualmente existen, digo, para no meternos en marcas, pero son de todos los rubros. O sea, te hablo desde, por ejemplo, Airbnb, que tú puedes rentar desde un colchón en un cuarto, un sofá cama en tu sala, hasta casas completas para vacacionar. Entonces, de repente entran estos impuestos, fueron avisando con el tiempo, sin embargo, pues el mexicano en su cultura, pues le ha costado trabajo. Y eso es lo que nosotros trabajamos también en la consultoría, porque es importante llegar a todo esto con toda la población. Hablando de Puebla, tenemos un papel estratégico. Puebla ocupa un lugar súper importante de distribución terrestre para todo el país, incluso para Sudamérica. Entonces, debemos de tener estas políticas amigables. Requerimos tener ese conocimiento por parte de la población, ya que tenemos muchísimo por delante, muchísimo que ir generando, muchísimos mercados que seguir explorando. Entonces, pues Puebla Capital tiene el 60% del PIB de todo el estado. Es importante que los poblanos tengamos claridad en todo esto y claridad en qué es lo que queremos como desarrollo local y regional. Que si queremos ser punta de lanza para el país, debemos de ser punta de lanza en las políticas públicas, en las políticas públicas económicas. Entonces, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de participar. Aquí estamos a la orden y gracias a Democrápolis por la invitación. Al contrario, gracias a ti, Juan Manuel, por tu participación. Y pues con esto cerramos el ciclo de conclusiones y con ello también el foro en sí. A nombre de la revista Democrápolis, les agradecemos a todos su participación esta tarde en este escenario donde se presentaron ideas claras ante fragmentos de la realidad que estamos viviendo hoy en día y cómo solucionar algunos de los problemas aquí planteados, y no solamente en la realidad de hoy en día, sino también haciendo inclusive un análisis vislumbrando más allá de la realidad del hoy por hoy. A nombre de todos, muchas gracias. Agradecer también a la revista por abrir el canal para hacer este foro, a todos y cada uno de los panelistas, Juan Manuel, Ricardo Reyes, Juan Francisco Menéndez, Mari Carmen López, Jonathan Maza. A todos ustedes, mil gracias, y hacer una invitación a quienes el día de hoy nos están viendo que sigan las redes sociales de la revista Democrápolis, donde mes con mes pueden ver contenido de bastante interés, un enfoque transversal. Mi nombre es Pepe Rendón y a nombre de la revista, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde.